Hola, buenos días. Mi nombre es Franklin Enciso Agudelo. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Inglés como Lengua Extranjera. El día de hoy vamos a hablar de un problema ético y pues uno de esos problemas éticos que tenemos es el fundamento religioso. El fundamento religioso es un factor que afecta a una comunidad cuando ellos deciden aceptar o promover su religión a través de textos literarios, lo cual ellos lo fundamentan como un documento o algo fundamental y primordial para ellos, sin importar cuál tipo de religión sea la que ellos profesen o la que el grupo de personas vaya a llevar. La gran mayoría de las veces esos fundamentos religiosos y esos grupos de personas siempre están totalmente escépticas al cambio y no quieren innovar y siempre quieren estar dentro de su mismo entorno y continuar haciendo lo mismo. Para continuar con eso, pues quiero citar uno de los videos realizados por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa a los jóvenes, en el cual él decía que la religión y la cultura hace mucho tiempo y por mucho tiempo, desde el inicio de la humanidad, si se pudiera decir, estuvieron ligados. Ellos estaban ligados porque todo hecho que sucedía, cualquier evento social, tenía que estar ligado a la religión y iba de la mano con las cosas de Dios y de la humanidad. Entonces, a través del tiempo pasaron muchas cosas por las invasiones, pasaron eventos como fue la esclavitud y todas esas cosas. Se desligó la religión y la cultura y entonces el hombre obtuvo el precepto que la explicación de todo era el hombre y la ciencia. Entonces, a partir de también vinieron muchas cosas como fueron las guerras santas, las cruzadas y todas estas cosas. Y en uno de estos momentos, el profeta Muhammad o Mahoma, conocido acá en el mundo como en América y en nuestro país, lo conocen como Mahoma, su religión era, vamos a decir que él practicaba el Islam y entonces los islamistas son musulmanes y ellos sencillamente él tomó un libro llamado La Torá, salió con ese libro y se escondió porque pues en ese momento todo el mundo era perseguido por la Guerra Santa y se dice que él fue inspirado por Dios y luego se reunió con unos amigos y familiares y escribió el Corán. Siendo ese el Corán, él lo primero que hizo que para su aldea lo estableció como un sistema político y social. Y pues al establecerlo como un sistema político y social, ese sistema político y social les decía cómo vestir, qué comer, qué no comer, su actuar y todo lo que debían hacer. Luego de esto, con la muerte del profeta Mohammed, entonces la religión islámica se divide en dos facetas. Los suníes, que es la suna, entonces que era la misma gente de la tribu a la cual pertenecía Mohammed, designaron a alguien para que siguiera los designios del profeta Mohammed. Y ellos sencillamente lo que hicieron fue colocar como un predecesor para Mohammed. Y en la otra parte, los chiíes, que está compuesta por Ali principalmente, que era un familiar de Mohammed, él reclamaba ese derecho por sangre y también porque eran primos, era un lazo sanguíneo y aparte de eso, él se había casado con una de las hijas de Ali, Mohammed. Entonces, Fátima, quien fue su esposa, y los descendientes de él dijeron somos los verdaderos que tenemos derecho a esta dinastía de Mohammed y siguieron con esta dinastía. Pero entonces ellos eran más extremistas, se supone que ellos son el 10% de la religión del Islam, pero ellos siguen todo al pie de la letra. Dentro de los chiíes también existen algunas divisiones. Una de las más importantes para esto es el yihad. Y el yihad son grupos militares extremistas radicales. Los grupos más representativos como esos extremistas
radicales es ISIS, Hezbollah, Boko Haram y los talibanes. Bueno, básicamente estos grupos lo que hacen es que ellos van a algunos sitios, a las aldeas y le dicen, bueno, los fundamentos religiosos dicen que si usted no hace las cosas de acuerdo al Corán y como debe ser, entonces usted debe morir porque prácticamente ellos tienen dos tipos de pecados o dos actuales. Uno es que la conducta puede ser bien observada o si usted no observa una buena conducta, entonces incurre en algo que ellos llaman catalogado como harán y halán. El harán son pecados que se pagan con la muerte y el halán son pecados venideros que pues tienen su categorización. Como son totalmente fundamentales y son extremistas y radicales, ellos no están abiertos a escuchar opiniones o acciones de otras personas o de otras religiones. Ellos solamente están centrados en su fundamento religioso y no tienen absolutamente nada más, porque ellos se pegan de esos pretextos literarios. Y tal así es que entonces o usted se muere o se convierte en nuestra religión. Entonces pues pasan muchas cosas como esas. Eh, Esos grupos son encargados de decir cuál es la moneda que se va a manejar en el país, cómo se deben de vestir las personas, que las mujeres qué vestimenta usar. Por lo menos ellos tienen fundamentos religiosos como que en el Islam el hombre tiene derecho a tener 4 esposas y la esposa no puede salir de la casa sin autorización del hombre. Y vamos a hablar de un punto neurálgico que es el Islam en Afganistán. Afganistán es un país que pues, es un país muy rico, un país que fue muy próspero a la década de los 70, 60, pero ellos se convirtieron al Islam, por así decirlo, se convirtieron al Islam y el país se dividió prácticamente en dos. Tan así es que una parte del país habla el idioma Dari y la otra parte habla Pashto. Y unos son chiíes y otros son suníes. Los chiíes es toda la parte como rebelde, que es conocido como los talibanes. Y ellos son, se les atribuye atentados en el World Trade Center, en New York, todo lo que sucedió en el 2011, el 11 de noviembre del 2009, todas estas cosas que pasaron, todos estos eventos que causaron temor y terror son causados por estos grupos que siembran el terror porque se fundamentan los principios religiosos y quien no esté dentro de los principios religiosos sencillamente está afuera y si está afuera pues está cometiendo un pecado y el pecado puede ser catalogado como harán que debe ser pagado con la vida o halal que puede ser catalogado o puede ser pagado con algunas mutilaciones, que es lo que podemos observar en países como Irak o Irán, que ellos se mutilan y se flagelan para, para el perdón de los pecados. Ese es básicamente el fundamento religioso. Estos grupos no permiten el acceso a la evolución, digamos, social. Ellos eso no les interesa y no lo quieren ver ese precepto porque solamente les interesa su precepto, el cual es el fundamento religioso que está basado en su libro, en el Corán. Y básicamente todo lo hacen a raíz de esto. Eh, no obstante, desde mi punto de vista, el hombre necesita de Dios, porque si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, pues entonces pasa que podrían muchos fenómenos que todos lo vamos a atribuir a la ciencia y sencillamente no vamos a tener como esa autoridad superior y ese temor de hacer las cosas, porque sencillamente cuando le tememos a Dios no hacemos las cosas porque tenemos a alguien que nos observa, eso está como mal hecho. Pero si yo no tengo a nadie en mi corazón y no tengo que hacer nada, y pienso que todo es científico, que la muerte y todo esto es científico y no le doy explicación a nada, entonces como que las cosas no van su cauce normal, pero tampoco podemos pasar al fundamento ni al dogma. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, muy amable.